El día de hoy corresponde la sesión 5 de violencia de género y discriminación con enfoque de derechos humanos. Esta sesión se da en conjunto con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que nos ha hecho favor de acompañarnos en estas sesiones, y lo va a hacer a lo largo del programa de capacitación, con el objetivo de que ustedes puedan conocer la ruta de atención de casos de violencia de género. Previo a la presentación de la Defensoría, vamos a compartirles la presentación a través de un video de la doctora Luz Jiménez. Ella es quien se va a encargar de dar la mayoría de las sesiones de capacitación a lo largo del año, solo que esta semana era un poco complicada por motivos de agenda. La maestra Carla Musurrutia, que es nuestra secretaria técnica en la Coordinación para la Igualdad de Género. Y entonces, bueno, les cedo la palabra para que arranquemos y podamos empezar en tiempo. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Sandra. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión sobre violencia de género. Vamos a empezar justo lo que como comentaba la maestra Sandra Barranco, con la participación de la doctora Luz, que ahora leo una breve semblanza de ella, y luego pasaremos con la maestra Lorena Orozco de la Defensoría para que también pueda presentarnos lo que trae para nosotros hoy. Y después de las dos participaciones de nuestras ponentes, abriremos un espacio de preguntas, de comentarios, de lo que ustedes necesiten para poder resolverlos en este espacio. Entonces empezaríamos con la maestra, bueno, la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla, que es feminista, psicóloga por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la UNAM. En 2018 y 2019 colaboró en la formación de profesoras y de profesores e investigadoras e investigadores de la UNAM en la atención de la violencia de género en el ámbito universitario y la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente y de investigación, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, y la Oficina de la Abogacía General. Desde 2007 ha colaborado como consultora experta en instituciones de la administración pública de los 3 niveles de gobierno para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. Este año se integró como investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Es docente en la maestría en estudios de género del mismo centro, en donde imparte los seminarios Debates contemporáneos en los estudios de género y metodología feminista. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos vinculados con la violencia de género desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, las normas de género y sexualidad y el neoliberalismo, especialmente la trata de personas con fines de prostitución forzada en México. Como es un video, si tienen preguntas o comentarios, yo creo que los vamos a guardar, los vamos a tener los vamos a registrar para luego también mandárselos a la doctora Luz y podamos responderles. Si nosotras podemos ir respondiendo también con la participación de la licenciada Lorena, pues vamos a ir atajando las dudas sobre todo que tengan. Y pues con esto sería el dar pie para que inicie la grabación de la participación de la doctora Luz. Mi pantalla para que puedan ver una presentación que preparé. ¿Me pueden decir si ahí ya se ve? Sí, Luz, sin problema. Sí. Ok, a ver, voy a darle acá. Perfecto. Bueno, pues me voy a ir un poco rápido porque sé que tengo poco tiempo y para tener también oportunidad de escuchar sus preguntas y dialogar también sobre este tema. En principio, bueno, esto es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Definiciones básicas, que es importante tenerlas claras en este tema. Y después un breve recorrido sobre el marco normativo. Y quisiera cerrar con algunas puntualizaciones sobre retos y desafíos que tenemos las personas que nos interesa este tema y que nos interesa no solo estudiarlo, sino atenderlo.
como ustedes saben, que sé que llevan ya varias sesiones en este curso, los temas que trabaja el feminismo pues han tenido distinto recorrido, ¿no? Y el tema de la violencia de género es un tema que tiene en nuestro país más de 40 años y en el feminismo pues desde que surgió, ¿no? En los 60s. Pero la forma como se ha abordado el tema no ha sido siempre la misma. En principio, seguramente recordaremos cómo el tema de la violencia contra las mujeres era un tema que se consideraba privado, que se quedaba en el ámbito de lo doméstico, del que no se hablaba y que no tenía, el Estado no tenía por qué entrar a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, conforme el movimiento feminista, que fue gracias al movimiento feminista que el tema se puso sobre la mesa, pues ha tenido distintos caminos y distintos matices, ¿no? Y en principio, pues tuvo toda una mirada epidemiológica para identificar cuáles son los efectos en la salud, cuáles son las características de las personas que la viven o de las personas que la ejercen, y también a la par ha habido un posicionamiento del tema en la agenda jurídica o legal, ¿no? Un delito, cuáles son estas características que se debe de cumplir, ¿no? Entonces, en estos distintos caminos y en estos distintos matices, pues ha habido distintas formas de entender el tema. Ahora, desde el movimiento feminista, desde la teoría feminista, lo que se ha buscado también desde un principio es desnaturalizar, como otros temas que ustedes ya han revisado, desnaturalizar también el tema de la violencia de género e inscribirlo en la agenda política como un fenómeno que requiere de la atención del Estado. Y para eso también es importante tener una mirada que coloque a la violencia de género sí como un fenómeno social, pero que tiene sus características al nivel de las personas. Entonces es tratar de entender cómo el tema de la violencia de género puede tener distintos niveles. En un principio se inscribe en la existencia de una violencia estructural que se fundamenta en este orden de sexo-género que también ustedes ya han visto, ¿no? Este sistema que ordena el mundo jerárquicamente, que le podemos llamar patriarcado, sistema de sexo-género o la dominación masculina, y que es de carácter sistémico, ¿sí? Que ordena el mundo de tal manera que opera reproduciendo la opresión a lo femenino, ¿no? Esto es un tema fundamental para entender la violencia de género, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género. Ahora, en un nivel, digamos, intermedio, antes de llegar al nivel de las interacciones individuales, está un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, un conjunto de valores que forman parte de este ordenamiento social y que también validan esta opresión hacia lo femenino. Y finalmente podemos encontrar un nivel de la violencia interaccional que ya es el que sucede de maneras más concretas entre personas, ¿no? En distintas relaciones, que ya son estas relaciones de maltrato, abuso y violencia. ¿Por qué inicio con esta forma de entender la violencia? Porque esto nos ayuda precisamente a entender que estamos frente a un fenómeno que tiene distintos niveles de acción, distintos niveles en los que lo podemos analizar y desde los cuales podemos cambiarlo. O sea, no nada más es cambiar las relaciones de tú a tú entre las personas que viven o que ejercen la violencia, sino también es entender cómo esta violencia se inscribe en la operación de distintas instituciones y que todo esto a su vez está dentro de un gran marco que es la violencia estructural y que se fundamenta en este principio fundante del patriarcado. Ahora, entendiéndolo en este sentido, tendríamos que decir que la violencia hacia las mujeres no es un impulso, o sea, no es una reacción, no es algo natural, no es una reacción natural, no es instintivo y no es un atributo de las personas, ¿no? O sea, también esto es un error pensar que todos los hombres son violentos. O sea, en realidad no es por el hecho de ser hombres, sino es por todo este sistema y las instituciones que operan y que funcionan de tal manera y que se pueden ver en las interacciones. Es política porque se decide usar, o sea, es intencional y tiene un fin político,
que el fin político es reproducir ese orden desigual. Y es instrumental, que se emplea para obtener ciertos resultados, o sea, para establecer estas relaciones de poder y dejarlas muy claras. Entonces, pensando en esto, la definición que yo les traigo sobre la violencia de género hacia las mujeres es que es una violencia que deriva de un postulado fundamental que sostiene que existe este orden, este sistema social que beneficia a los hombres y privilegia a lo masculino, ¿no? Me interesa mucho que se lleven también como esta idea de lo masculino que puede encarnarse en los cuerpos de los hombres, pero también hay ciertas actitudes masculinas que se pueden encarnar en cuerpos femeninos, ¿no? Que privilegia a lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino. ¿Qué produce este orden, este sistema? Produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y la violencia fundada en todos estos estereotipos, en esta desigualdad y en esta opresión. Y por eso es que se le llama violencia de género, ¿sí? Refuerza estas diferencias, las restablece y las impone, ¿sí? Entonces, la violencia de género en este sentido opera para mantener ese orden de género. Esa es la característica principal de la violencia de género. Ay. Ahora, esta es otra de las definiciones que estas las pueden encontrar en los textos que les compartí. Este es de Roberto Castro, un investigador del CRIM. Entonces, la violencia de género sería cualquier daño a otra persona perpetrado en contra de su voluntad que tiene estos impactos negativos y que es el resultado de las desigualdades genéricas de poder, ¿sí? Y nuevamente nos lleva a entender que la violencia de género va a sostener, va a ser una herramienta, por eso es instrumental, porque es una herramienta para restablecer ese orden, para mantener ese orden y para dejar intacto ese orden. Entonces las conductas, las personas, los grupos que se salen o que cuestionan ese ordenamiento son las que reciben esa violencia de género para restablecer nuevamente este orden. Y bueno, aquí nos habla también de que puede ser de distintos tipos y la puede ejercer distintas personas. Ahora, también es importante entender, o sea, bajo esta lógica de la definición de violencia de género que yo les comparto, que es un tipo de violencia o es una expresión de la violencia que también puede ser vivida por los hombres, ¿sí? Porque también los hombres, efectivamente, pueden salirse de ese ordenamiento de el ser hombre, ¿no? De esa masculinidad hegemónica, y ahí es cuando reciben también estas llamadas de atención, este ejercicio violento, para recordar, eso no es la forma adecuada de ser hombre, ¿sí? Pero es un hecho, o sea, hay que reconocer que sí, los hombres pueden vivir violencia de género, pero hay muchísimos más casos documentados de que quienes mayormente viven la violencia son las mujeres de todas las edades, ¿sí? Ahora, en ese sentido, también vale la pena pensar que no todas las mujeres vivimos la violencia de la misma manera, ¿sí? Y eso es un tema que quiero retomar al final porque nos invita a pensar el tema de la violencia de género desde una perspectiva interseccional, que seguramente ustedes también ya han escuchado este concepto de la interseccionalidad, que nos invita a pensar la existencia de distintas categorías de opresión, que al mezclarse, al juntarse, al cruzarse, dan distintas experiencias de vivir la violencia de género. Entonces no va a ser lo mismo la violencia de género que vive una niña en una comunidad pequeña en donde puede haber tradiciones muchísimo más arraigadas, conservadoras, que una niña que vive en la ciudad y que tiene otras condiciones materiales de existencia. Y así podemos dar muchos ejemplos para pensar que incluso dentro de los grupos de mujeres hay también diferencias en la experiencia de la violencia de género. Pero bueno, esta definición de la violencia de género a mí me gusta porque abre el panorama, te permite entender cuál es el fundamento de la violencia y que no necesariamente es
el sexo, sino que es todo este sistema y todo este ordenamiento simbólico que define qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los hombres. Entonces, esa violencia va a funcionar para restablecer y mantener ese ordenamiento. Ok, entonces son lo mismo la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Esta es la característica, o sea, la violencia de género contra las mujeres tiene esta característica que funciona para perpetuar la dominación y la reproducción del orden desigual, ¿sí? Está asociada al sexismo y al deseo de dominar a las mujeres, y aquí es importante también ver que puede haber expresiones de violencia contra las mujeres que no necesariamente tienen un origen en el sistema de sexo-género, ¿sí? Como los delitos contra la propiedad, secuestros, extorsiones. Ahora, el género puede incrementar la vulnerabilidad de las mujeres por todo esto que ustedes ya han visto de cómo funcionan también los distintos ejes de opresión y que las hacen más vulnerables en muchos sentidos que a los hombres. Y bueno, para ir ligando también el tema de la violencia con la discriminación, cuando ustedes han visto este tema del género, seguramente de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres también, puede vulnerar ciertos derechos. O sea, puede ser un caldo de cultivo para la existencia de la vulneración de derechos y para la existencia de la violencia, ¿sí? Entonces, los derechos pueden ser vulnerados porque la masculinidad o la feminidad de las personas no es la que se esperaba, ¿no? Ahí vemos cómo opera ese ordenamiento o ese orden de género, y eso puede ocasionar que se vulneren los derechos de las personas cuando se salen de estos caminos de la masculinidad y la feminidad. Y los derechos se pueden vulnerar también porque no coincide la identidad de género con la identidad que supuestamente deberíamos de tener las mujeres y los hombres, ¿sí? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va relacionando la discriminación de género con la vulneración de derechos, y esto como un caldo de cultivo para vivir o para experimentar violencia de género. Ok, bajo esta lógica de la relación entre el género, la experiencia, cómo se están viviendo los derechos y el ejercicio de la violencia, las feministas desde los años 70 han tratado de poner este tema bajo esta lógica de los derechos humanos, ¿no? Para que se entienda que esto trasciende a estas interacciones individuales y que al llevarse desde una lógica de los derechos humanos implica una acción del Estado, una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, no solamente son las relaciones que las mujeres puedan resolver en su tú a tú con las personas con quienes tienen una interacción, sino que debe ser entendido, y por eso ha sido una lucha constante, debe ser entendido como un problema social y como un problema político que implica estar en la agenda política también. Entonces, aquí yo les traigo a los 3 tratados o las convenciones internacionales más importantes al respecto. Y la primera es, seguramente la han escuchado, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que surge en 1979 y que específicamente habla sobre la discriminación y se hace referencia a ella como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, ¿no? Así viene redactada, que tenga el propósito o el resultado de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos. Y aquí es importante identificar esto, porque puede ser discriminación directa o discriminación indirecta. La discriminación directa es cuando explícitamente está ese propósito de discriminar a una persona o a un grupo. Pero también puede ser una discriminación indirecta cuando existen ordenamientos jurídicos, políticas públicas, acciones políticas que no tengan el fin de discriminar, pero que finalmente terminen discriminando, ¿sí? Entonces ahí hay que reconocer que pueden ser discriminación en estas 2 vías, ¿no?
Y acá también la CEDAW hace una puntualización importante para que esta discriminación no solamente se busque que las instituciones no la realicen, sino también personas individuales, ¿sí? Que personas individuales no la realicen de manera con ese propósito, y también la revisión de las políticas y los arreglos institucionales que la promueven. Ahora, voy a mover esto que... Otra de los instrumentos más importantes que se relaciona con el tema de violencia desde una perspectiva de derechos humanos es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. Fue en esta declaración en donde se reconoció que el tema de la violencia de género debe ser entendido como un tema de derechos humanos, ¿sí? Y quitarle, como les comento, toda esta lógica de dejar el tema en el ámbito privado o en el ámbito doméstico para ser politizado, para ser desnaturalizado y para poner en claro el papel activo que debe de tener el Estado y todas sus instituciones, ¿no? Entonces, bueno, en esta declaración se habla de la violencia contra la mujer como un obstáculo para lograr estos objetivos más amplios y más complejos, como la igualdad, el desarrollo, la paz, y se reconoce la violencia como una violación de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales que impide, total o parcialmente, gozar de estos derechos y libertades. Y esta es la definición que se da en la Declaración sobre Violencia contra la Mujer, que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga un resultado en el daño o el sufrimiento, y aquí ya van explicitando distintos tipos, ¿no? Y esto es importante porque, digamos, haciendo este recorrido histórico, o sea, no es que surgió, ahorita nos parece quizá como muy obvio que existan tipos, ¿no? Pero en realidad no fue así desde un inicio, ¿no? Ha sido como todo un recorrido para lograr que pueda ser reconocido la vivencia de violencia psicológica, la vivencia de violencia emocional, como una forma de violencia, ¿no? No solamente es la violencia física, entonces han sido como logros que ahora los vemos como ya más normalizado, pero en realidad ha sido un largo camino, ¿no? Y finalmente, aquí mencionan en esta declaración cuáles son los derechos humanos de las mujeres que se están vulnerando con el ejercicio de violencia. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a igual protección ante la ley, a vivir sin discriminación, a un mayor grado de salud física y mental, a condiciones de trabajo justas, a no ser sometida a tortura. Entonces, como vemos, son un conjunto de derechos, ¿sí?, que no se limitan solamente a, por ejemplo, tener salud, que en principio una mirada, como les decía, del tema de violencia era esta cuestión epidemiológica para identificar cuáles son las consecuencias. Entonces, cada vez se ha ido entendiendo el tema de la violencia contra las mujeres como un tema mucho más complejo, que implica muchísimos más aristas que solamente el estado físico, ¿no?, o el estado emocional de quien la vive. Y finalmente, el otro instrumento internacional importante es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, de 1994, y aquí hace referencia también a qué se entiende por violencia contra las mujeres, y es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento, otra vez físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿sí? Poco a poco estos instrumentos nos van dando luz de cómo se fue incorporando el tema políticamente a nuestra agenda, a México, porque aquí también están hablando de los ámbitos, ¿no? Y eso es algo que se retoma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que tiene que ver también con esta desnaturalización del tema, a pensar que no solamente es un tema del ámbito doméstico, que no solamente estamos hablando de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o de violencia doméstica, como se inició hablando, sino que tenemos que hablar también de cuál es esta violencia que se está ejerciendo en la comunidad, en el ámbito público, ¿no?, en el ámbito político también lo vamos a ver. Y bueno, habla también de los distintos tipos de violencia que se puede ejercer en distintos lugares, la familia, el hogar, la comunidad.
Y aquí específicamente habla que el derecho a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Porque como ya les decía, o sea, la discriminación es, o el ejercicio de la discriminación y de la vulneración de derechos es un caldo de cultivo para que exista también violencia de género. Ahora, en todos estos tratados internacionales que México ratificó, hay distintos elementos que los estados parte se comprometieron, ¿no? Y entre esos elementos es entender cómo se produce, a quiénes afecta y en qué les afecta, y también el establecimiento de ciertas medidas especiales de carácter temporal, ¿no? Que son estas medidas afirmativas que se consideran de carácter temporal porque se cree que cuando se alcance la igualdad y se alcance a tener una sociedad libre de violencia, pues tendrían que ser medidas que no existan, ¿no? Y también habla directamente de cómo los estados se tienen que comprometer a modificar ciertos patrones socioculturales relativos a estas conductas que pueden fomentar la discriminación y la violencia. Y aquí yo retomo solamente lo de dos ejes o dos ámbitos, que es el de educación y el de empleo, que son los que nos interesan aquí para la UNAM, y que son un conjunto de elementos que los estados deben de hacerse cargo, y la UNAM debe hacerse cargo, y todas las universidades públicas, al ser y parte de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas. Ok, entonces estos instrumentos internacionales fueron ratificados por México, y el camino que ha tenido la incorporación del tema de la violencia a México pues también ha sido muy largo. Desde los 70s las feministas colocaron en su agenda el tema. Inicialmente la violencia sexual fue como el tipo de violencia que más preocupaba en ese momento, ¿no? Entonces hubo muchos cambios gracias a la presión también de las feministas como movimiento y de feministas dentro de las instituciones para lograr que se tipificaran los delitos, por ejemplo, relativos a la violencia sexual, la violación y otros que no estaban contemplados, ¿no? Entonces, pensándolo en términos históricos, pues es muy poco el tiempo que lleva el tema en la agenda pública y política, y por eso es que tenemos como tantos pendientes dentro de las instituciones, ¿no? En el 2007 sale esta ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como parte de un paquete también de leyes relativas a la igualdad. En el 2006 salió la de la igualdad, y de un proceso de institucionalización de la perspectiva de género en todo el gobierno, ¿sí? En todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones, que esto fue a partir de 1995, con la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres de Beijing. Fue un compromiso también de los estados incorporar la perspectiva de género, y uno de los elementos era crear leyes específicas en la materia, ¿no? Entonces, esta ley tiene el objetivo de coordinar lo que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia conforme a los principios de igualdad y de discriminación. Y también tiene una definición de violencia contra las mujeres, que es cualquier acción u omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el público. Entonces, si vemos, la ley de acceso recupera los elementos de los instrumentos internacionales, ¿no? Y los coloca, los organiza en una ley que es una ley marco para todo el país, ¿no? Cada estado tiene su propia ley de acceso. Y en esta ley, digamos, no existía una ley específica sobre el tema. Se retoma también hablar de los tipos y de las modalidades de violencia. Los tipos de violencia que se reconocen en la ley de acceso son estos que yo les traigo acá, ¿no? Que es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. La violencia psicológica es lo que tiene que ver con este daño que puede haber en la estabilidad psicológica de la persona, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos.
La violencia física tiene que ver con este daño no accidental usando la fuerza o un objeto para provocar las lesiones. La violencia patrimonial y la violencia económica son muy parecidas, tienen que ver con la supervivencia de la víctima, con actos o omisiones que dañan esta supervivencia de la víctima, pero la patrimonial tiene que ver más con los objetos que le pertenecen a la persona, ¿no? Estos daños que pueda ejercerse sobre objetos o bienes que puedan dañar esta supervivencia de la persona que lo vive. Y la económica tiene que ver más con su supervivencia económica, ¿no? Con controlar las percepciones económicas o salario menor por igual trabajo. Y finalmente la violencia sexual, que es una violencia que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad y afecta libertad, dignidad e integridad, ¿no? Estos son los tipos de violencia que establece la ley. Ahora, es difícil encontrarlos de manera separada, ¿no? Es artificial, digamos, nos sirve crear estas categorías para entenderla mejor, pero en la realidad funciona de manera conjunta, ¿no? La violencia psicológica está presente en prácticamente todas las expresiones de violencia, no necesariamente tiene que haber violencia física, ¿no? Entonces suceden una serie de combinaciones que probablemente en la realidad sea difícil diferenciarlas muy puntualmente, pero nos ha servido este tipo de tipologías, nos ha servido para entender mucho más el fenómeno. Y finalmente, las modalidades, ¿no? Que estos son los ámbitos o los espacios donde sucede la violencia. El ámbito familiar, pues que tiene que ver con este espacio, que no necesariamente es un espacio físico, porque también se puede definir a partir de las relaciones, la familia como marco donde sucede la violencia, el ámbito laboral y docente, en donde existe un vínculo independiente entre las personas que están ejerciendo y viviendo la violencia, independientemente de la jerarquía. La violencia comunitaria, que su característica es que funciona o opera en el ámbito público, y la violencia institucional, que es la que se ejerce por parte de servidoras y servidores públicos, específicamente en las instituciones que tendrían la responsabilidad de atender el tema de la violencia, ¿no? Cuando dilatan las investigaciones o no atienden a la víctima o la revictimizan, ¿no? Eso es lo que se puede considerar violencia institucional. Y muy recientemente, apenas el año pasado, se incorporó la violencia política contra las mujeres en razón de género, que esto fue también una lucha de las feministas para que se reconozca toda la violencia de género que están viviendo las mujeres en los procesos políticos cuando participan como candidatas o cuando participan como electoras, pero también quienes tienen cargos públicos, ¿no? Entonces, la intención es colocar en la agenda que también existe esta violencia en este ámbito en particular, ¿no? Y finalmente, la violencia feminicida, que es este conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social y del Estado y que culminan en la muerte violenta de mujeres. El feminicidio, que podría ser todo un tema a tratar, se incluye en la ley de acceso bajo esta lógica para mostrar cómo el feminicidio no solamente es la muerte violenta de una mujer, sino que hay todo un conjunto de elementos detrás para que esa muerte violenta exista, ¿sí? Que son precisamente esta inacción del Estado, esta vulneración de derechos, esta existencia de impunidad, y que todo eso tuvo que operar de distintas maneras para que una mujer muriera de esa manera, fuera asesinada de esa manera, ¿no? Entonces, en la ley de acceso, esa es la intención de colocar al feminicidio bajo esta lógica, bajo como el producto de todos estos elementos, ¿no? Y que es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Y finalmente quería también retomar que la ley de acceso en estas funciones que tiene, entre sus principales elementos está esta herramienta que se le llama alerta de violencia de género, que es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar, erradicar
y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, que puede ser ejercida por individuos o por la comunidad. Y esto es importante porque en este momento la Ciudad de México tiene la declaratoria de la alerta de violencia de género y tiene bajo la responsabilidad también de sus instituciones crear estas acciones para atender el tema, ¿sí? Que también es un tema que por ser una institución pública nos compete, ¿no? Tener presente que también nuestras acciones impulsan la declaratoria de la alerta. Y me quiero concentrar ya, para ir terminando, en estas definiciones legales, específicamente sobre hostigamiento y acoso sexual, que vienen también especificados en la ley, en el artículo 13. Probablemente varios de ustedes ya tienen esta información, pero puede ser confuso a veces la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Y básicamente, la diferencia es la existencia de una relación de subordinación real, ¿no? En el hostigamiento sexual, esta conducta se refiere al ejercicio de poder, súper presente siempre esto, el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Es decir, que tiene que existir una jerarquía dentro de esta relación de poder en los ámbitos laboral y escolar. Y pueden ser distintas conductas, ¿no? Así lo menciona la ley, verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Ahora, el acoso sexual existe esta subordinación, ¿sí? Pero que sí hay un ejercicio abusivo de poder. Entonces, básicamente, esa sería la principal distinción entre estos dos, entre estos dos elementos, entre estas dos expresiones de violencia. Y yo traigo otras que no vienen en la ley, pero que también nos ayudan a entender cómo operan el hostigamiento y el acoso sexual dentro del ámbito escolar y laboral, ¿sí? Este otro término que se maneja como chantaje sexual, que es exigir actos de naturaleza sexual como un mecanismo para evitar represalias o como un instrumento para obtener beneficios. Y aquí es clarísimo el ejercicio del poder dentro de las relaciones, ¿no? Requerir favores sexuales para distinto trato, para subir de nivel, para tener ciertos cargos o ciertas actividades, que exista una amenaza implícita o explícita respecto a esta situación y que sea una condición para su aceptación o rechazo en un empleo, cargo o comisión, ¿no? A esto es a lo que se le denominaría chantaje sexual. Y el ambiente hostil o el acoso sexual ambiental consiste en crear un clima intimidatorio, hostil o humillante para una o varias personas. Acercamientos corporales o conductas físicas de carácter sexual indeseadas y ofensivas y el uso de ciertas expresiones que resulten humillantes para quienes la reciben, ¿no? Finalmente es esta violencia que se ejerce de manera muy pasiva, pero que crea estos ambientes, ¿no? Y que también está muy relacionada con el establecimiento de estas relaciones de poder dentro del ambiente laboral. Y finalmente retomo el abuso sexual del Código Penal Federal, porque tampoco viene en la ley de acceso, pero también en el protocolo de la UNAM y en los informes de la UNAM sale como una de las expresiones de violencia más altas, el abuso sexual, y se refiere a quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula, que pueden ser tocamientos, manoseos corporales obscenos y los que representen actos explícitamente sexuales y obligan a la víctima a representarlos. Entonces, pueden ser como todas estas expresiones de tocar de manera que no lo desea la persona, ¿no? Sin necesariamente que sea violación, ¿no? Puede haber esta confusión entre abuso sexual y violación. Entonces, esta es la definición de abuso sexual. Y la violencia de género que se realiza mediante las tecnologías de la información. Y esto es importante porque también nos interesa saber cuáles son las expresiones de violencia que están viviendo nuestras estudiantes. Y esta es una de ellas, ¿no? Que son estos actos de violencia de género
que se realizan mediante el uso de las TICs, ¿sí? Plataformas de redes sociales, correo electrónico, y que también están causando daño emocional, daño psicológico, refuerzan estos prejuicios, y es súper importante, esto viene en un informe de una organización que se llama Luchadoras, que las personas o las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad son personas, mujeres jóvenes entre los 18 y los 30 años, ¿sí? Y esto quiere decir que está muy relacionado con la edad de nuestras estudiantes, ¿sí? El 40% de las personas que realizan los actos violentos mediante las redes sociales o los correos, ¿no? Las TICs, son personas conocidas de las mujeres y 30% son personas desconocidas. Y bueno, finalmente, ¿qué debe hacer el Estado con todo esto? Y el Estado también me refiero a las distintas instituciones, entre ellas las universidades públicas, pues llegar a acuerdos con las distintas instituciones, empresas, sindicatos, respecto al establecimiento de procedimientos administrativos que sean claros y precisos para atender el tema. Algo súper importante también es nunca hacer público, y esto lo dicen los instrumentos internacionales, nunca hacer público el nombre de la víctima para evitar la revictimización. Proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita, e implementar sanciones para las personas que, sabiendo estos actos de violencia, no realicen las acciones necesarias para atenderla y erradicarla. No sé cómo voy de tiempo, Carla. Pues en realidad ya son los 11:40, Luz, pero si quieres cerrar en 5 minutos, no pasa nada. Perfecto. Bueno, ya son las dos últimas. Ese fue el recorrido normativo, y cierro con dos diapositivas que me parece importante compartirles también, y es incorporar una perspectiva descolonizadora de la violencia de género. No sé si han llevado ya temas relativos al feminismo decolonial, ¿sí? Y que esto es un tema importante para entender también, porque nos invita a cuestionar incluso la manera como hemos abordado el tema de la violencia de género, ¿sí? Y que se vale, o sea, se vale decir, hemos hecho tales acciones, ¿qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué debemos mejorar, ¿sí? ¿Qué no estamos viendo, que nos falta por atender, ¿no? Y un tema desde los feminismos decoloniales que cuestionan los fundamentos de un feminismo del norte, blanco, hegemónico, es considerar las distintas formas de entenderse de las mujeres, de identificarse como mujeres. No hay una sola definición de mujer, no hay una sola definición de género, probablemente no hay una sola definición de violencia. Entonces, tener lista nuestra cabeza, nuestra mirada, para entender que existen distintas expresiones y distintas experiencias, dependiendo también de cómo se cruzan estos distintos ejes de opresión en las vidas de las mujeres, es súper importante. Porque nos pasa mucho que dentro de las universidades, a veces como investigadoras, como académicas, como funcionarias, se nos olvida pues que hay distintos ejes de opresión que yo no vivo, aunque yo sea mujer. Entonces, se vale decir, es evidente que el cruce de ejes de opresión es distinto en mí como académica a mis estudiantes, que probablemente viajan de distintos lugares, tienen distintas condiciones, viven distintas problemáticas que yo no vivo. Entonces, la vivencia de violencia de género es muy diversa y es muy distinta, y eso se vale. O sea, yo les traigo acá definiciones para entenderlo, porque lo hemos logrado sistematizar. Pero es importante cuestionarnos también cuáles son esas otras formas de entender y de vivir la violencia. Y esto implica descentrar esta producción de conocimiento, que estas definiciones nos sirven de guía, pero nos tienen que servir también para abrirnos a una mirada más crítica y escuchar y entender cómo lo viven otras mujeres y otros hombres también, ¿no? Y bueno, implica también cuestionar las mismas estrategias que estamos implementando, ¿no? Y esto trae a cuenta una crítica fundamental respecto al punitivismo. Y así es realmente, una estrategia punitiva es la única que nos va a ayudar a erradicar la violencia de género, o tenemos que hacer otras estrategias, ¿sí?
implica cuestionarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de reparación del daño, de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia. Si mi idea de justicia es la idea de justicia de todo mundo, y la realidad es que no. Hay distintas formas de asegurar la justicia, pero también de entender yo qué necesito como víctima de violencia para sentirme con una reparación del daño que viví, ¿no? Y bueno, ya finalmente, hablando de la interseccionalidad y de las matrices de opresión, pues yo les invito a pensar la violencia de género bajo esta lógica. O sea, sí es importante el género, pero es importante entenderlo también en su mezcla o su cruce con otros ejes de opresión, ¿sí? Con condición socioeconómica, con pertenencia étnica, con condición migratoria, con edad, con muchas otras características, con orientación sexual, que nos van a dar o nos van a permitir entender la violencia de género bajo una lógica mucho más compleja, ¿sí? Y pues con eso cerraría, abierta a las preguntas si algo no quedó claro. Muy bien. Pues bueno, como se dieron cuenta, la doctora Luz pues hace todo una explicación, un panorama general de lo que es la violencia de género, que voy a comentar algunas ideas que tal vez ayuden también a que las tengamos presentes en las tareas de las comisiones internas para la igualdad de género, porque es importante entender que la violencia por razones de género es más bien un ordenamiento simbólico, ¿no? Un ordenamiento simbólico donde se establecen las funciones y los roles de género de los hombres y las mujeres, y cuando se rompen estos dominios, este orden de las cosas, es cuando la violencia aparece, ¿no? Es este ordenamiento de roles y funciones de género, lo que hace es también perpetuar la dominación, perpetuar el orden desigual de las cosas, y es cuando entran los conflictos y cuando se ejerce pues el poder y se abusa de él, y entonces aparecen múltiples violencias. Las violencias, ¿no? Por razones de género es un fenómeno político, es un fenómeno social, es un fenómeno cultural y comunitario que ustedes seguramente están observando en sus comunidades de manera diversa, es complejo y se tiene que atajar desde diferentes ámbitos. Sin embargo, es real, ¿no? La violencia contra las mujeres existe y como institución, como ya lo decía la doctora Luz, tenemos una obligación. Por ser una institución del Estado, tenemos una obligación frente a las personas en situación de víctimas, y tenemos que trabajar en la prevención, en la atención, en la sanción y la erradicación de la violencia de género. Es muy importante conocer, evidentemente no podrán hacerlo porque pues no son abogadas ni abogados, pero que conozcan que existen estas 3 normativas nacionales e internacionales que además enmarcan el protocolo de atención, que ahora será un protocolo de actuación jurídica del subsistema jurídico, pero que enmarca muy bien este protocolo, tanto la Convención de la CEDAW, ¿no? La Convención de todas las formas de eliminación de violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, y sobre todo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa ley es una ley que estamos obligadas y obligados como instituciones a aplicar. Y pues bueno, que será también muy importante entender que existe la violencia institucional por acción o omisión. Si nosotras no actuamos cuando existen este tipo de violencias, pues estamos incurriendo en una violencia institucional también. Ahora sí le doy la palabra, porque además Lorena seguro podrá platicar mucho más, porque ahora la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia es la encargada de la atención especializada de los casos en la universidad, y bueno, y la coordinación está más en el tema de la prevención. Las comisiones internas no atienden los casos, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque justamente no tienen todas estas herramientas de las que hablaba la doctora Luz, pero sí pueden canalizar, y será muy importante conocer la ruta de trabajo que tiene la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia, para poder comunicar con claridad a sus comunidades cómo se atiende y cuáles son los procedimientos.
Entonces le doy la bienvenida a la licenciada Lorena Orozco Novelo, que es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ingresa a laborar como abogada auxiliar en la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la UNAM en el mes de abril del 2000. Posteriormente, en el 2001, se desempeña como secretaria auxiliar y jefa del departamento en la Unidad para la Atención de Denuncias dentro de la UNAM, la antes UNAD, que seguramente ustedes conocían, pero que ahora ya no existe. Cuenta con una experiencia de más de 18 años en la atención de quejas interpuestas por integrantes de la comunidad universitaria que han sufrido hechos contrarios a la legislación universitaria o de violencia de género. Del año 2011 al año 2014 participó en las sesiones ordinarias de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, ahora de Igualdad de Género, como representante de la Oficina de la Abogacía General, brindando asesoría sobre legislación universitaria a todas y todos los integrantes de dicha comisión. Bienvenida, Lorena, te escuchamos. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. Como dijo Carla, nosotros en esta presentación vamos a platicar de por qué es importante que si a ustedes les acude alguien de primer contacto a decir que quiere presentar una queja, por qué es importante que las canalicen con nosotros. De la ruta de atención creo que a lo mejor ya les compartieron, si no está en la página de la coordinación. Al final puedo responder como todas las preguntas sobre la ruta de atención, pero también es importante que sepan que preparamos una estadística sobre las quejas que hemos recibido, a partir de agosto de 2016, fecha en que se dio a conocer el protocolo, y entonces hicimos una estadística para que ustedes sepan como por entidades académicas cuáles son las principales quejas y las principales conductas que nos han denunciado los integrantes de la comunidad. Esta estadística abarca del agosto de 2016 a agosto de 2020, ¿ok? Voy a presentar mi pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Sí, Lorena. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a iniciar. Ok. Déjenme minimizar aquí. Listo. A partir de agosto de 2020, a partir exactamente del 14 de agosto de 2020, a la Defensoría con el estatuto, el nuevo estatuto de la Defensoría, se le dieron nuevas atribuciones de violencia de género. Estas atribuciones son las siguientes: proporcionar asesoría en materia de violencia de género, recibir y atender quejas del alumnado, personal académico y personal administrativo por actos o omisiones que constituyan violencia de género, y coadyuvar con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la UNAM. Como comentó Carla, nosotros antes, la UNAD y la Defensoría se unieron, y entonces lo que atendíamos en la UNAD ahora lo atendemos en la Defensoría. ¿Por qué es importante que ustedes canalicen a las personas afectadas a la Defensoría? Bueno, lo primero es porque la Defensoría es la única instancia en la universidad que cuenta con personal especializado en la atención de casos de violencia de género. Por lo tanto, la atención que nosotros brindamos es diferenciada y es especializada. En nuestro primer contacto, una persona del área de psicología especializada en violencia de género brinda contención emocional a las personas que fueron afectadas por violencia de género. Y aparte nosotros también damos seguimiento, esto es súper importante, damos seguimiento a todas las quejas de violencia de género que se presentan en la universidad, ya sea que se presenten en Defensoría de los Derechos Universitarios o en alguna oficina jurídica de entidades académicas. ¿Por qué damos el seguimiento?
por la misma cuestión de que tenemos estos especialistas y entonces vamos acompañando a la persona quejosa en todo momento, desde que le damos la asesoría hasta que presenta su queja y hasta que se desarrolla el procedimiento de sanción establecido en la legislación universitaria a través de los titulares de las entidades académicas. También nosotros distinguimos cuando hay algún asunto que puede constituir un delito, nosotros podemos brindar el acompañamiento ante el Ministerio Público de la persona quejosa. No podemos ser sus representantes, sin embargo, estamos acompañándolos y dándoles toda la asesoría para la presentación de esta queja. También es importante que sepan que la Defensoría puede solicitar la implementación de medidas precautorias a los titulares de las entidades académicas y dependencias universitarias cuando así lo requiera el asunto. Ahora bien, de la ruta de atención, les digo, si la conocen o si no la conocen, si quieren ya en preguntas y respuestas con preguntas muy puntuales, puedo platicar un poquito de esta ruta de atención. Ahora vamos a entrar a lo que es el diagnóstico sobre las quejas de violencia de género en la universidad a partir del 29 de agosto de 2016 a agosto de 2020. En este periodo se presentaron exactamente alrededor de como 1,486 quejas. De estas 1,486 quejas, 1,177 fue presentadas por alumnos. 53 por personal académico, 168 por personal administrativo, 26 por personal de confianza, 11 por prestadores de servicios profesionales, 32 por personas externas, 5 por estudiantes, que es diferente al alumnado. Los estudiantes son los que no tienen un número de cuenta. Estos estudiantes nos podemos referir a aquellas personas que toman un diplomado, que a lo mejor toman alguna clase de danza o los que acuden a la Dirección General de Actividades Deportivas, ahora llamada de deporte universitario. Entonces también tenemos quejas de estudiantes, de egresados tenemos 13 y una de becarios. La mayoría de las quejas tenemos como el 90% de quejas en que las personas que presentaron son mujeres y a lo mejor un 10% hombres, ¿ok? Ahora vamos por personas agresoras, la calidad universitaria de las personas agresoras. Tenemos que 562 fueron en contra de alumnos, 363 en contra de académicos, 190 en contra de personal administrativo de base, 54 en contra de personal de confianza, honorarios 12, personas externas 58, o sea, se iniciaron las quejas, pero no eran integrantes de la comunidad, 2 en contra de estudiantes, 1 egresado y en 69 no fue posible que la persona quejosa pudiera identificar a la persona agresora. Los tipos de violencias denunciados. En una sola queja, las personas que acuden con nosotros pueden denunciar varios tipos de violencia. Ya la doctora Liz platicó de los tipos de violencia que existen en la ley y nosotros hicimos un estudio de cuáles son los tipos de violencia. La primera, la que tenemos con mayor tipo de violencia, es la violencia sexual, es lo que más nos denuncian en la universidad. Son 671 quejas en las que refirieron que había violencia sexual. Tenemos después violencia psicológica con 319 quejas. Y tenemos violencia física con 39 quejas. Sin embargo, como les dije, en una sola queja puede haber varios tipos de violencia. Podemos tener, por ejemplo, que
violencia sexual y violencia psicológica en una queja nos la señalan. Entonces tenemos 239 quejas en donde nos señalaron que hubo violencia sexual y violencia psicológica. En 90 nos señalaron que hubo violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. Y otros tipos de violencia, 128. ¿Cuáles son estos otros tipos de violencia? Pudiera ser a lo mejor violencia económica, violencia patrimonial, o a lo mejor un tipo de discriminación, discriminación por género o discriminación por orientación sexual, o a lo mejor, como refirió Carla, también violencia institucional, que son las menos, ¿ok? Del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la también hicimos esta estadística sobre en dónde tenemos mayor número de quejas. Tenemos que en bachillerato tenemos 247 o recibimos 247 quejas de personas adscritas al bachillerato. Puede ser alumnas, puede ser académicas. 599 en las facultades. Estas facultades se refieren a todas las de Ciudad Universitaria y la Facultad de Música. En facultades de estudios superiores, que es FES Aragón, FES Acatlán, Iztacala, Cuautitlán y Zaragoza, tenemos 386 quejas. En escuelas nacionales, que se refiere a las ENES, y también a la Escuela Nacional de Trabajo Social y Enfermería y Obstetricia, tenemos un registro de 65 quejas. En dependencias del sector central, que son todas las que se derivan de Secretaría General, Secretaría Administrativa y todas sus dependencias, etcétera, tenemos 79 quejas. En las dependencias de difusión cultural tenemos 17 quejas y en institutos y centros tenemos un registro de 49 quejas y tenemos 46 quejas que no eran personas adscritas a la universidad. Sin embargo, la persona agresora sí lo era y a lo mejor había un vínculo. Aquí pueden entrar las estudiantes, ¿ok? Vamos a ir analizando por tipo de entidades cómo se han presentado las quejas. Tenemos a las dependencias universitarias, las de sector central. Las personas que más levantaron quejas o iniciaron quejas con nosotros o en la universidad fueron personal administrativo y de confianza. La relación que existía con la persona agresora era laboral. En primer lugar, se da esta violencia entre compañeros y en segundo lugar tenemos lo que es la subordinada superior, o sea, ellas se quejaban de su superior. La violencia o la conducta más denunciada por las trabajadoras es violencia sexual, lo que es el acoso entre pares, entre compañeros, y abuso sexual también entre compañeros. También tenemos lo que es violencia psicológica. Nos denunciaban que había o que ha habido insultos, humillaciones y amenazas. Tenemos en segundo lugar a las alumnas o estudiantes y la relación con la persona agresora es una relación académica entre compañeros, esto quiere decir estudiantes con estudiantes, y la violencia más denunciada es el acoso sexual. Y por último tenemos a las académicas. La relación que existe con la persona agresora es una relación laboral de subordinada superior, si se fijan aquí es subordinada superior, y la conducta más denunciada por ellas es una violencia psicológica como insultos, humillaciones y devaluación. Después vamos con institutos y centros de investigación. Estos institutos y centros son de la Coordinación de la Investigación Científica y Coordinación de Humanidades, a eso nos referimos. Las personas de las que más recibimos quejas en este sector fue de alumnas.
La relación que tenían con la persona agresora es una relación académica, alumna académico o alumna investigador. Y lo que más nos denunciaron fue la violencia sexual, el abuso sexual, tocamientos y algo que nos llama la atención es que siempre se dio dentro de las instalaciones de los institutos o centros. En segundo lugar están las trabajadoras administrativas y de confianza. La relación que tenían con la persona agresora era una relación laboral entre compañeros, entre pares. Su conducta más denunciada es violencia sexual, acoso y abuso sexual. Y tenemos también violencia psicológica y son amenazas y devaluación e insultos. La devaluación, tenemos muchos casos en que dicen que a lo mejor no pueden hacer una actividad por el simple hecho de que son mujeres. Después, en tercer lugar, tenemos a las académicas. La relación que tenían con la persona agresora es una relación laboral entre compañeros. Esto se da entre investigadores, entre académicos, y la conducta más denunciada es el acoso y el abuso sexual por parte de la persona agresora. Ahora vamos con escuelas nacionales. De las escuelas nacionales tenemos en primer lugar a las alumnas que presentaron quejas. La primera relación que tienen es relación académica, es con alumna académico y es violencia sexual como el hostigamiento, abuso sexual de parte de los académicos hacia ellas. También se da entre compañeros, esto quiere decir entre los mismos alumnos, y la conducta más denunciada es el abuso y el acoso sexual. En segundo lugar tenemos a las administrativas. Es una relación laboral, el vínculo que tienen con las personas agresoras es entre compañeros y la conducta más denunciada es una violencia psicológica que puede ser amenazas e insultos. En tercer lugar tenemos a las académicas, es una relación laboral la que tienen con la persona agresora y académica. Esto puede ser entonces entre profesores y la conducta más denunciada es el acoso sexual por parte de sus compañeros. Después vamos a facultades. Aquí en las facultades hicimos solamente una gráfica por las conductas denunciadas por las alumnas. En primer lugar tenemos lo que es la relación académica, alumna académico, es la principal de las denuncias que nos hacen. Es una violencia sexual como conducta, hostigamiento y abuso sexual. También de parte de los académicos hay violencia psicológica como humillaciones y devaluación o discriminación por género como comentarios sexistas. Este tipo de comentarios pudiera ser ¿tú qué haces aquí? No sirves para la carrera, vete a tu casa a cocinar, o las mujeres no sirven para esto. Esos son como los comentarios que hemos visto que hacen las personas agresoras. En el segundo lugar es la relación académica entre compañeros. Tenemos que la conducta es violencia sexual como acoso y abuso sexual, y la violencia psicológica es insultos y humillaciones. Y en tercer lugar, de las personas que nos han denunciado es también la relación personal, la que tienen con la pareja o la expareja. En primer lugar, lo primero que nos denuncian en facultades en estas relaciones de expareja y pareja es la violencia física, como golpes, empujones, jalones. Después viene la violencia psicológica, como los celos, los insultos, las humillaciones, las amenazas, chantaje. Y en tercer lugar, lo que es la violencia sexual, como el acoso y el abuso sexual.
En estas mismas facultades tenemos en segundo lugar a las trabajadoras administrativas que han presentado quejas. El vínculo con la persona agresora es una relación laboral entre compañeros. La conducta más denunciada son violencias psicológicas, la violencia psicológica como los insultos y amenazas. Y en segundo lugar, la violencia sexual con acoso sexual. En tercer lugar tenemos a las académicas. La relación académica es violencia sexual, acoso por parte de alumnos. Aquí las profesoras nos denuncian como principal el acoso por parte de alumnos a los que imparten sus clases. Y también una relación laboral con subordinada superior de parte de sus jefes, en donde hay hostigamiento sexual. Bueno, ya acabamos con lo de las dependencias, el tipo de denuncias y el tipo de relación que tienen, y queremos darles como datos importantes sobre dos conductas o dos violencias que se nos hicieron importantes. Por ejemplo, la violación. Tenemos que de todas las quejas sexual, 10% representa la violación, ¿ok? El 90% de las personas que presentaron quejas sobre estos hechos fueron alumnas. El 50% de las quejas por violación había una relación personal entre las partes. El 55% fueron efectuadas por la pareja o expareja de la persona quejosa y el 45% por un amigo de la persona afectada. Normalmente en facultades y en facultades, bachillerato y escuelas encontramos que en fiestas, cuando hay ingesta de alcohol, después de esta ingesta se puede perpetuar una violación a alguna persona quejosa. El 50% de las quejas se han presentado en las facultades de Ciudad Universitaria, como ya les dije, en bachillerato, facultades de estudios superiores o también en escuelas, ¿ok? Escuelas nacionales. Y como comentó la doctora Alice, en esta época hemos tenido como un incremento de la violencia en medios electrónicos, por eso también se nos hizo importante que ustedes tuvieran estos datos relevantes para que tengan conocimiento. Uno de cada 3 casos de acoso sexual se da por medios electrónicos, esto es usando WhatsApp o redes sociales. El sexting no consensuado representa el 10% de las quejas de violencia de género presentadas en la universidad. ¿Qué es el sexting no consensuado? Cuando una pareja intercambia fotografías íntimas de ellas desnuda o de los sujetos desnudos y posteriormente la persona que recibió estas fotografías las suben a redes sociales o la comparten WhatsApp con sus compañeros. Normalmente estas quejas son presentadas por alumnas, sin embargo, también han sido afectadas trabajadoras administrativas de confianza y académicas. El 80% de las personas que presentaron quejas sobre estos hechos fueron alumnas. Este tipo de violencia es realizada por compañeros o por la expareja de las personas quejosas y es importante que sepan que el 43% de las quejas que se han presentado han sido en las facultades de la ciudad universitaria, así como facultades de estudios superiores y después el bachillerato. Voy a dejar de presentar mi pantalla.
son datos a lo mejor que les pueden servir a las comisiones para que puedan pues saber qué tipo de quejas se presentan por entidades o por grupo de entidades académicas, y por eso les hicimos este pequeño análisis. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Gracias, Lorena.